bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a compartir este material con tus contactos, familiares, amistades y tus compañeros de trabajo. Oramos para que Dios derrame abundantes bendiciones sobre ti y también los tuyos. Claro, y en esta ocasión saludamos fraternalmente a Doris Talbot. Ella es de Ecuador, pero vive y nos manda saludos desde Fürstenfeldbruck. Espero que lo diga bien, en Alemania del Sur, cerca de Múnich, ¿no es cierto? Y Doris nos dice lo siguiente: muy agradecida a ustedes por ayudarme a entender con sabiduría celestial el gran amor y la justicia de Dios bíblicamente, descubriendo en su palabra la fuente perfecta de vida que, siendo luz, ilumina mi corazón y mi entendimiento. Bendiciones abundantes para ustedes y la Voz de la Esperanza. Hermana Doris, nos alegra muchísimo que estos estudios le ayuden a entender la palabra de Dios. Amén. Oramos para que su fe crezca constantemente y algún día disfrutaremos juntos de la patria celestial. Así sea, amén y amén. Bien, repasaremos entonces la lección número 5 para el 3 de mayo 2025. Se titula Las Naciones, segunda parte. Ahora, Omar, antes de empezar, elevemos una oración. Querido y amoroso Padre Celestial, necesitamos que tú ilumines nuestro entendimiento en este momento. Vamos a abrir tu santa palabra y necesitamos entender lo que tú quieres decirnos con este estudio. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 El estudio de esta semana se centra especialmente en la caída y en el libro de Daniel, capítulo 2 y capítulo 7. Prestaremos especial atención al surgimiento y el derrumbe de las naciones. Este material es familiar en nuestra iglesia adventista. Por esta razón, el autor de la lección, en lugar de repetir la sucesión de imperios, más bien se concentró en los principios que motivan a las acciones de Dios en la historia pasada y en el futuro. Sabes, el texto de esta semana se encuentra en Salmo, capítulo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Este Salmo 46 es llamado el Salmo de Lutero, el gran reformador que acostumbraba a cantar en momentos de angustia. Lo interpretó en su himno Castillo Fuerte. Este salmo se basa en el tema de la seguridad que el pueblo de Dios puede disfrutar en medio de la agitación de las naciones. Dios pronunció las palabras sublimes del salmo. Podríamos parafrasear la primera parte del versículo de la siguiente manera: silencio. Abandonad vuestro tumulto y reconoced que yo soy Dios. Solemos hablar demasiado y oír muy poco. Nuestras constantes ocupaciones hacen que nos falte la estabilidad que podemos alcanzar al conocer a Dios observando sus actos. En la lección para maestros hay una anécdota bastante interesante. Dice que cierto día un padre le mostró a su hijo una película sobre la naturaleza, la vida de los animales. La intención del padre, era enseñarle al niño la belleza de la creación. Lamentablemente la película estaba llena de violencia. Los animales mostraban una crueldad insoportable. El poderoso buitre aplastó al débil gorrión y los salvajes vencieron a los mansos y la muerte prevaleció sobre la vida. El niño se asustó y comenzó a llorar. Obviamente, el método pedagógico del padre no tuvo mucho éxito. Me imagino qué trauma habrá quedado el jovencito. Ahora, cuando reflexionamos en el curso de la historia humana, nos enfrentamos a la misma realidad.
está llena de guerras, abusos y engaños. Las naciones más fuertes aplastan a las más débiles y con demasiada frecuencia el poder mundano prevalece sobre la sabiduría y la justicia. ¿Saben? Sí, Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 3, versículo 16 lo siguiente: en lugar del juicio allí hay impiedad, hay iniquidad. Tremendo, ¿no es cierto? Y la lección comienza explicando el concepto de la felix culpa, que quiere decir feliz pecado. Claro. ¿No es cierto? El cual argumenta que fue beneficioso que Lucifer, sus ángeles, Adán y Eva pecaran, porque eso supuestamente le dio a Dios la oportunidad de demostrar hasta dónde llegaba su amor. Bueno, la idea de felix culpa, como le dicen, arguye que Dios quiso la caída, que era su intención que los humanos descendieran al pecado y la muerte, que era su designio morir en la cruz, porque de qué otra manera podría él haber mostrado tan poderosa y gráficamente la profundidad de su amor por la humanidad. En resumen, el concepto de la felix culpa porfía que Dios necesitaba que la humanidad cayera. Esa es una postura horrible y miserable, pobre en sentido común. Nosotros, en vez de adoptar esa idea peligrosa, debemos recordar que Dios concedió a todos los seres pensantes libertad de elección, libre albedrío. Claro. No era su voluntad que nadie pecara, pero si sucediera, Él estaba preparado y listo para proveer la solución. Seguro que sí. Y definitivamente nunca fue la intención de Dios que Lucifer cayera. Claramente la rebelión de Lucifer y luego la de la humanidad fue una tragedia de inmensas consecuencias. Sí, lo fue, la verdad. En verdad, yo creo que nuestro gozo en Dios hubiera permanecido completo si nuestros primeros padres nunca hubieran caído. Esta semana sí, vamos a continuar viendo los problemas causados por la caída y el deseo de un gobierno humano en oposición al gobierno de Dios. Seguro. Estas verdades se revelan poderosamente en el libro de Daniel, donde se demuestra que Dios tenía razón cuando advirtió a su pueblo sobre lo que sucedería si ellos se alejaban de él y elegían a monarcas terrenales. Tremendo. Es triste, hermanos, pero eso fue lo que exactamente sucedió. Soberanos terrenales y pecadores han ejercido y todavía ejercen dominio sobre otros pecadores. Eso nunca es una buena combinación. No lo es. ¿Cierto? Estudiar la historia de las naciones nos suministra entendimiento amplio y comprensivo de las profecías bíblicas. Supuesto. Como seres humanos estamos unidos en una enorme fraternidad de la sociedad y las naciones, pero extrañamente la actitud opresiva y la degradación de una sola persona puede perjudicar a todos. Tremendo. Eso es muy cierto, ¿no? Ya. Bien, analicemos la lección del domingo 27 de abril titulada El primer mandamiento. Pero antes de seguir, Omar, hoy es un día sumamente especial, mi amor. Sí, lo es. Hace 39 años, hermanos, Omar y yo prometimos ante Dios amarnos y aceptarnos con nuestras virtudes y nuestros defectos hasta que la muerte nos separe. Bueno, Nesí, te voy a decir, parece ayer cuando yo te dije que te amé, cuando te vi entrando por ese pasillo, cuando tu padre me presentó, te trajo a ti, yo tomé tu mano, tu brazo. De verdad que nunca he dejado de amarte y
Gracias a Dios, porque Dios me eligió mi Rebeca. Ay, qué lindo. La verdad, nuestros hijos, nuestros nietos, todo fue un regalo del cielo. Amén. Y a donde hay amor, hay solución para todo. Seguro Gracias, que mi sí. amor. Y ojalá que podamos tener la eternidad para seguir amando. Amén, amén. Feliz aniversario. mi amor. Igualmente. Qué lindo, qué lindo. Agradecemos a Dios por bendecir nuestro matrimonio. Claro que sí. Bien, sigamos con la lección. El Edén era una sala de aula para el primer pueblo de Dios, un pueblo de dos. Dos personas, sí. Allí ese pueblo interactuaba con la creación, aprendía continuamente del Creador, Qué interesante. algo que era valiosísimo para ellos y su descendencia. Elena G. de White, en Patriarcas y Profetas, lo describe en página 30 de esta manera. La santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción del omnisciente Creador. Mientras permanecieran fieles a la ley divina, su capacidad de saber, gozar y amar aumentaría continuamente. Constantemente obtendrían nuevos tesoros de sabiduría, descubriendo frescos manantiales de felicidad y obteniendo un concepto cada vez más claro del inconmensurable e infalible amor de Dios. Suena, la verdad, sí, maravilloso. Sí. Al preparar la hermosa morada de Adán y Eva, Dios prestó atención al ornamento y a la utilidad. Así fue. ¿Sabes, hermano? Les proporcionó variada vegetación para suplir sus necesidades y para su deleite. Por ejemplo, flores, árboles y arbustos regalaban su fragancia, deleitaban sus ojos con formas exquisitas y colores encantadores y satisfacían su paladar con su fruto delicioso. El Edén es el símbolo de nuestro concepto más elevado en cuanto a excelencia terrenal. Ahora en Génesis capítulo 2, versículos 9 al 17, encontramos el primer mandamiento, una prohibición sumamente importante que Dios le dio a la humanidad. Ese primer mandamiento está relacionado con el alimento, el primer regalo de Dios al hombre. El verbo tsawá, que significa ordenar, etimológicamente se relaciona con la palabra mitzvah, mandamiento. Era más que una orden imperativa que el ser humano debía obedecer. Era un acto que Dios pedía que su pueblo realizara. El hecho de que Dios ordenara las obras de la creación sugiere que lo que llamamos un mandamiento o una orden es en verdad un regalo de Dios. Y ese regalo es para nuestra felicidad y nuestra vida. ¿Saben? Sí, Levítico 18:5 es claro y dice que si las guardamos, esas ordenanzas vivirán en nosotros. Por eso, Cierto. el salmista oró, sí, en Salmo 119:29 de la siguiente manera: aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Bien, ¿en qué consistía el primer mandato divino? Estipulaba no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero, Omar, ¿cómo se puede prohibir un conocimiento? ¿Acaso no es siempre útil saber más y más y más? Claro. Bueno, según las Escrituras parece que eso no es necesariamente así, porque era el designio divino educar al pueblo en el Edén para evitarles el sufrimiento a largo plazo que causaría ese conocimiento del bien y del mal. Tremendo concepto. Pero claro, graves problemas surgieron más tarde cuando los seres humanos eligieron gobernarse a sí mismos. Cierto. En lugar de ser gobernados por Dios. Así fue. Quitaron sus ojos del Creador.
Milenios después, cuando Israel pidió un rey, Dios expuso las consecuencias. Les informó que la decisión de alejarse del gobierno divino conduciría a resultados funestos. Tristemente, sí, los reyes de Israel se volvieron progresivamente más malvados. El pueblo de Dios se volvió más y más mundano. Qué cosa, ¿eh? y se alejó del propósito divino. ¿Sabes? Cuando abordamos el libro de Daniel, el considerar estos antecedentes puede ser muy esclarecedor para nuestro entendimiento, hermanos. Así es. Entendamos, el proceso de los imperios descritos en las visiones del libro es una acusación contra las naciones de los gentiles y contra los fracasos del pueblo de Israel porque se negaron a seguir los mandamientos divinos. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? En lugar de la libertad dada en el Edén, el pueblo de Dios sufrió siglos de sometimiento y eso se convirtió en una nueva sala de aula. En esa nueva sala de aula, solamente los corazones dispuestos pudieron presenciar el sorprendente contraste entre los reinos de este mundo y el reino de los cielos, el reino de Dios. La lección te hace reflexionar con lo siguiente. Piensa en los tipos de conocimiento que incluso ahora no te convendría conocer. ¿Cómo te ayuda esto a entender lo que estaba prohibido en el Edén? Omar, hoy día el conocimiento del mal está proliferado y vemos las desventajas, hermanos, crímenes y abusos por doquier, maltratos por la preeminencia de los que se creen más poderosos que otros, castigos, violencia física a los niños, esclavitud, corrupción política, despilfarro energético, descuido del planeta y la falta de bondad por doquier. Podríamos seguir mencionando los horríficos males. Creo que hubiera sido mejor que no los conociéramos. Eso era lo que Dios deseaba evitar. Claro. Lamentablemente, Adán y Eva eligieron caer en la tentación del enemigo. Por su libre voluntad desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido. El resultado, la maldad, el pecado, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte han plagado al mundo desde entonces. Wow, la verdad es terrible, ¿no es cierto? Es cierto. En toda esta historia, el mensaje es el mismo. Como seres humanos en este mundo de pecado, somos limitados y no lo sabemos todo. Dios es omnisapiente y desea que confiemos en Él. Él nos enseñará lo que es mejor para nosotros. Bien dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Continuemos estudiando la parte del lunes 28 de abril titulada Daniel 2. El libro de Daniel es fascinante, ¿no es cierto? Sí lo es. Fue escrito en dos idiomas, el arameo y el hebreo. Cuando el profeta se ocupaba de los reinos gentiles, se escribía en arameo, la lengua franca de esa época. Cuando se ocupaba del destino espiritual de su pueblo, escribía en hebreo, la lengua del pueblo de Dios en esa época. Wow. ¿Sabes, mi hermano? Las profecías de Daniel en los capítulos 2 y 7 se encuentran en la sección aramea. Por lo tanto, se ocupan del destino de las naciones gentiles. A estas profecías daremos nuestra atención. La relación entre el pueblo de Dios y los reinos del mundo fue descrita convincentemente al profeta Daniel durante el cautiverio babilónico. El pueblo de Dios en esa época ya no era autónomo, estaba cosechando las consecuencias de sus decisiones y estaba aprendiendo duras lecciones. Entonces Dios reveló a Daniel una visión panorámica de la historia del mundo hasta el tiempo del fin. Es una asombrosa profecía. Contiene importantes verdades que debemos aprender. ¿Qué te parece? Leamos Daniel capítulo 2, versículo 31 al 34. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen.
esta imagen estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Oh, Nabucodonosor era inteligente, sabio. Aunque fue imperfecto su concepto del verdadero Dios, con esta visión él comprobó irrefutablemente que el Dios de Daniel era infinitamente más sabio que los sabios y que todos los dioses de Babilonia. Hasta ese momento, Nabucodonosor sabía poco del Dios verdadero. Su conocimiento era limitado a lo que había visto del carácter divino reflejado en la vida de Daniel y lo que Daniel le había dicho de Dios. Entonces la revelación divina fue impresionante para el monarca. Ahora quisiera refrescar los conocimientos. Sabemos que esos metales representan a los 4 imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Roma pagana y luego Roma, ya sabemos, religiosa. Así que vemos que esos metales tenían un propósito: anunciar algo. También para nosotros tiene una gran relevancia. La profecía de Daniel ha soportado y soportará la prueba del tiempo. Algunas potencias mundiales fueron débiles, otras fuertes, aunque el nacionalismo ha continuado con vigor. Esos pies de parte de barro, cocido y hierro era que algunos reinos iban a ser fuertes, otros más débiles. Iban a tratar de mezclarse con alianza humana. Sin embargo, las tentativas de convertir las naciones que surgieron del Cuarto Imperio en un imperio único y grande fracasaron. ¿Por qué? Porque el versículo decía: no se pegarán. Ciertas secciones se adhirieron transitoriamente, pero no hubo resultados pacíficos ni permanentes. Se hicieron muchas alianzas políticas entre las naciones. Estadistas de amplia visión por diversos medios trataron de realizar una federación de naciones para desempeñarse eficazmente, pero todos esos experimentos se frustraron. Ahora, la profecía en sí no declara específicamente que no habría una unión transitoria de varios elementos por medio de fuerza de armas o dominación política. Sin embargo, sí afirma que si se intentase o se lograse formar tal unión, las naciones que integrasen ese esfuerzo no se fusionarían orgánicamente y continuarían sus recelos mutuos y hostiles. Definitivamente una unión formada sobre tal fundamento está condenada a la ruina. Me detengo y te hago recordar: Carlomagno, el Kaiser, Napoleón, Hitler y tantos otros más trataron. Ahora, el éxito pasajero de algún dictador o de alguna nación nunca debe señalarse como el fracaso de la profecía de Daniel. ¿Saben? Sí, debemos recordarnos: al fin del tiempo, Satanás formará una unión transitoria de todas las naciones, formada por un nuevo orden mundial. Claro. Los 3 espíritus inmundos a manera de ranas que formarán y unirán estas naciones, pero esa confederación será efímera y en poco tiempo los que formen esa unión se volverán uno contra el otro. Tremendo. Dirán paz, 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 pero se armarán hasta los dientes y de pronto vendrá la guerra. Interesantísimo. Ahora, avancemos rápidamente a fines del siglo XIX, cuando muchos exudaban renovada confianza en el progreso humano. Ay, ay, ay. Por ejemplo, la Exposición de París en 1900. Eso demostró el optimismo sobre el futuro. La gente pensaba: seguramente con nuestros avances tecnológicos y científicos, los problemas de la humanidad
terminarán. Pero vino la Primera Guerra Mundial. Y cuando inició el siglo XX, muchos pensadores creyeron que los ideales del iluminismo marcarían el comienzo de una nueva era, maravillosa para la humanidad. La Primera Guerra Mundial rápidamente destrozó esos sueños. Cierto. Para fines del siglo XX, más de 200 millones de personas habían muerto. También por todas las otras guerras, la Segunda Guerra Mundial, terrible. La Guerra de Corea, Vietnam, un montón. Claro, claro. Definitivamente el ser humano avanzó tecnológicamente, pero no moralmente. Oh, no, sin Cristo. Parafraseando al doctor Martin Luther King Jr., tenemos misiles bien guiados, pero hombres descarriados. Y esa, hermanos, es una combinación aterradora. Y sí lo es, sí. Ahora, muchos estudiosos de la profecía de Daniel 2 notan que los metales aparecen desde el más valioso al menos de menos valor. El oro se devaluó y vino la plata. Esta se devaluó, convirtiéndose en bronce. Sí fue. El bronce en hierro, hasta terminar con solo hierro y arcilla. Cierto. Interesante, ¿no es cierto? Charles Darwin, Karl Marx y otros pensadores del siglo XIX afirmaban que la humanidad está de alguna manera avanzando, que estamos evolucionando biológica y socialmente. ¡Uy, que estamos evolucionando! Bueno, yo creo que tal vez en aspectos de comodidad, sí, nuestra existencia humana ha mejorado un poquito, pero ¿quién puede mirar hacia el futuro de este mundo tal como está gobernado ahora y regido en este momento y tener optimismo en cuanto a la paz, la seguridad y la prosperidad? Pero no temamos, hermanos. Jesús dijo, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos, en diferentes lugares. Aunque nos duele, hermanos, nos reconforta saber que hemos sido advertidos de antemano sobre todo esto. Gracias, bien. Dios mío. Amén, amén. Pasemos a la lección del martes 29 de abril titulada Daniel 7. Bueno, comparando las dos visiones, el sueño de Daniel 2 se le presentó por primera vez a un rey babilónico. Así fue. En cambio, la visión de Daniel 7 se presentó a un profeta hebreo, miembro del pueblo de Dios. ¿Y qué miembro? Seguro que sí. Daniel 7 cubre esencialmente el mismo lapso histórico que el sueño del capítulo 2, pero ahora con un ingrediente religioso, espiritual. Claro. Ambos abarcan el tiempo desde los días del profeta hasta el establecimiento del reino de Dios. Así es. Y bueno, Nabucodonosor vio los poderes mundiales representados por una gran imagen de metal. Daniel los vio mediante el simbolismo de bestias, cuernos y ciertos aspectos históricos relacionados con las vicisitudes del pueblo de Dios y el cumplimiento de su plan en los días finales. Y esto es tremendo. La verdad que Daniel y Apocalipsis son libros fascinantes. Sí, sí lo son. Y que se complementan uno con el otro. El tema de Daniel 2 es esencialmente político. Fue para informar a Nabucodonosor y conseguir su cooperación con el plan divino. Así fue. Ahora, la profecía de Daniel 7 fue especialmente para el pueblo de Dios, para que entendiera su parte en el plan divino a través de los siglos. Esa inspirada profecía de los acontecimientos futuros involucró al gran conflicto entre Cristo y Satanás como telón de fondo. Los esfuerzos del archienemigo de Dios para destruir a los santos fueron desenmascarados y la victoria final de la verdad fue completamente asegurada. Notemos que los vientos de Daniel capítulo 7, que combatían en el mar, haciendo surgir 4 bestias o imperios, representaban a los movimientos diplomáticos, bélicos, políticos y de otra índole que determinarían la historia del mundo.
Los 4 vientos representaban la actividad política en diversas partes del planeta. Y el mar es un símbolo de las naciones, el gran mar de la humanidad en todos los siglos. Se ven 4 bestias representando 4 reyes que se levantarán en la tierra o 4 imperios. En vez de reyes, la versión del 70, Teodosión y la Vulgata dicen reinos. Ahora, la 4ª bestia es específicamente un 4º reino. Por lo general, sí, se acepta que estas 4 bestias representan los mismos 4 poderes simbolizados en Daniel 2 por los 4 metales. Las potencias mundiales representadas no ejercieron su poder en forma simultánea, sino sucesiva. Claro. De esa manera Dios nos dio el mapa de actividades proféticos. Es interesante que nos dio detalles de cada uno. Por ejemplo, el oso con 3 costillas, las alas de águila, 4 cabezas para el leopardo. Tremendo, es ¿verdad? impresionante, sí. Entonces, a Daniel se le mostró el mismo tema que a Nabucodonosor, pero desde una perspectiva diferente. Claro. En vez de una estatua, Daniel vio una serie de naciones que surgían del mar, resultando del viento que agitaba el agua. Esas naciones estaban en continuo conflicto, causando un constante cambio de poder. Notemos que Salmo 65 del 5 al 8, Isaías 17 del 12 al 13 y Jeremías 46 del 7 al 8 usan la analogía de inundaciones, olas, para describir el tumulto entre las naciones. Es interesante que las alas simbolizan rapidez. Las cabezas son 4 generales que se dividió el imperio griego. Las 3 costillas son las 3 provincias que tuvo que el imperio medo-persa quitarle al imperio babilónico. Tremendo, ¿verdad? Y luego aparece Roma, con esos 10 cuernos. Es un susto de medianoche. En contraste, la tierra prometida existió al menos por un tiempo, como una isla de paz, seguridad, en medio de un mar de reinos gentiles. Wow. Fue una nación sagrada, establecida sobre el fundamento sólido del gobierno de Dios, en oposición a las naciones rebeldes circunvecinas. Ahora, leamos Daniel capítulo 7, versículo del 1 al 3. Dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Luego escribió: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Oh, hay muchísimo movimiento en esa Claro. escena. De estas imágenes podemos sacar lecciones. Visualicemos esto. Daniel observaba el caos de la guerra entre los gentiles desde la orilla. De repente, las bestias comienzan a subir a la tierra, a su territorio. Definitivamente, Tremendo los eso. problemas de los gentiles, hermanos, se habían convertido en problemas del pueblo de Dios. Claro, ¿por qué? Israel había elegido vivir como los gentiles, así que ahora vivirían con ellos y bajo su poder. Y sucedió que a partir del dominio babilónico, el pueblo de Dios nunca más gozó de una autonomía completa ni duradera. Entre el imperio griego y romano hubo un tiempito que sí. Recordemos que en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios continuó sufriendo bajo el yugo del imperio romano y luego bajo las persecuciones del Cuerno Pequeño, el sucesor de la Roma pagana. Claro. La misma pérdida de autonomía para el pueblo de Dios persiste hoy y seguirá hasta el fin del tiempo, cuando Cristo sea finalmente restaurado a su lugar legítimo como nuestro Rey. Amén, amén. En verdad, aunque históricamente algunas naciones han sido mejores que otras, Bueno,
y algunas épocas han sido más pacíficas que otras, gran parte de la historia de las naciones, pueblos e imperios ha pasado de una tragedia a otra, de un opresor a otro, y a menudo todo eso sucede bajo gobernantes que afirman tener las mejores intenciones para su propia nación. ¡Qué contraste! La verdad que sí. Con el gobierno que Dios hubiera deseado para su pueblo si tan solo lo hubieran escogido. La lección nos hace reflexionar en nuestro mundo hoy, comparado a lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 19. Allí se menciona que no hay justo, ni aun uno. Nadie busca a Dios. Los seres humanos están desviados, no hacen nada bueno, su garganta es como sepulcro abierto, son mentirosos, maldicen, derraman sangre, caminan en quebrantos, no conocen la paz y no temen a Dios. Tristeza, eso es terrible. Por eso necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo para sostener nuestra vida espiritual, así es. Para recibir fuerza a fin de seguirle a donde Él nos guíe. Verdaderamente, hermanos, cuanto más conocemos a Dios, más anhelamos reflejar quién es Él. Amén. Sigamos estudiando la parte del miércoles 30 de abril titulada Entre la tierra y el mar. El autor de la lección afirma que las imágenes de la tierra y el mar en la Biblia, especialmente en el ámbito profético, pueden ser muy instructivas para nosotros. Claro. Debemos considerar los símbolos de la tierra y el mar, especialmente los que contrastan marcadamente. ¿Sabes, hermano? Beatriz S. Neal, misionera, educadora y autora, escribió lo siguiente. Simbólicamente, cuando se justaponen la tierra y el mar, la tierra a menudo representan el mundo ordenado o incluso la tierra de Israel, mientras que el mar se refiere a las naciones gentiles que lo amenazan, como el mar amenaza la tierra. Si lo entendemos según esa manera de pensar, la tierra es un lugar estable, establecida sobre el gobierno de Dios. Y el mar representa la inestabilidad turbulenta de las naciones, establecida sobre el orgullo humano. Con esta idea de trasfondo, leamos Apocalipsis 12 del 15 al 16 y Apocalipsis 13, versículo 1 y versículo 11. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí vemos claramente el acercamiento peligroso entre la tierra y el mar. El dragón utiliza el agua para perseguir a la mujer, la iglesia. En la profecía, el agua a menudo simboliza los gobiernos mundanos, la agitación y el caos que a menudo los acompañan. Claramente vemos cómo Satanás utiliza las masas e incita a sus líderes para perseguir al pueblo de Dios. Y corroboramos lo que menciona la lección. Como adventistas del séptimo día, entendemos que Apocalipsis 12, versículo 16, se refiere a la migración de los creyentes perseguidos al nuevo mundo. Entonces, si nuestra comprensión de la tierra y el mar es correcta, ¿qué nos dice esto acerca de la fundación de Estados Unidos de América? ¿Será que podríamos considerarlo la tierra? Algo así como lo era la tierra prometida, un lugar apartado para el pueblo de Dios.
¿Será esta la razón por la cual la bestia que subía del mar es semejante a un cordero? Bueno, aunque Estados Unidos nunca ha sido el nuevo Israel, como algunos de sus primeros fundadores les gustaba pensar, durante mucho tiempo ha sido una tierra de libertad religiosa para millones de personas oprimidas por su religión alrededor del mundo. Pero lamentablemente esta bestia semejante a un cordero algún día hablará o ya está hablando como dragón con su presidente. O sea, Estados Unidos, el país que durante tanto tiempo ha sido un faro de libertad religiosa para muchos perseguidos, se convertirá en el perseguidor religioso dominante, en el insultador, el agresor. En forma impactante, este es otro ejemplo de lo que sucede cuando la humanidad elige gobernarse a sí misma en lugar de dejarse gobernar por Dios. A pesar de la predominante rebeldía humana, Dios rige las naciones de este mundo. La Biblia nos dice en Salmo 66, versículo 7, Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Y Salmo 103, 19 lo confirma. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Hermano, hermana, no seamos necios. Aunque muchos prefieran los gobiernos humanos, este país no está gobernado ni por los republicanos, ni los demócratas, ni cualquier otra autoridad humana. No está controlado por Wall Street, ni tampoco por las grandes empresas de negocios. No hay ningún presidente, ningún poder terrenal ni sobrenatural que gobierne los Estados Unidos de América o cualquier otra nación del mundo. Solamente Dios está en el control. Omar, esto es más verdad hoy día que nunca antes. Es cierto. Dios es rey, Él es rey de reyes, señor de señores. Cada detalle de nuestro globo terráqueo es gobernado desde su trono celestial. Cuán cierto esto, Nesí. Es absurdo escuchar a algunos políticos alardear sobre su poder y control de este país. Se jactan. Nosotros derribamos la cortina de hierro. Nosotros derrotamos el comunismo. Nosotros nos establecimos como la nación más poderosa sobre la tierra. Nosotros seguiremos siendo la superpotencia mundial. Parecen hablar como Nabucodonosor con su arrogancia y después vino la bajada. O como tuvo que ser arrasado por el suelo Nabucodonosor. Pero nada de eso es verdad. Todas las naciones, todos los reyes, dictadores y presidentes de este mundo no son más que una pizquita de polvo delante de Dios. Nuestro Señor Todopoderoso es quien gobierna sobre todos ellos. Él es quien quita una autoridad y levanta otra o permite que quede un presidente o lo saca. Seguro. Y Dios tiene noticias alarmantes para todos los gobiernos enaltecidos de esta tierra, incluso Estados Unidos de América. Tremendo. Isaías capítulo 40, versículos 15 y 17 dice, Tremendo. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación están estimadas en menos que nada. Ay, ay, ay. Certero, ¿no es cierto? Tremendo. Hermano, hermana, no permitamos que la vanagloria del mundo nos embrolle en sus redes. Enaltezcamos a nuestro Rey Jesús, amén. Para que Él gobierne en nuestra vida a través de su santa palabra. Solo así seremos verdaderamente bendecidos y llenos de gozo. Amén. Bien, vayamos entonces al estudio del jueves 1 de mayo, titulado Profetizar de nuevo. La iglesia remanente nació en el Nuevo Mundo.
Allí huyeron los que buscaban refugio religioso en los siglos XVII y XVIII y parte del XIX. ¿Cómo se afirma esto con precisión? Bueno, dados los antiguos obstáculos religiosos y políticos existentes en otras latitudes, dudosamente el lanzamiento de ese movimiento hubiera sido tan rápido o poderoso en otro lugar como lo fue en el Nuevo Mundo, que se convirtió en Estados Unidos de América. Profundiza tu estudio, lee Apocalipsis capítulo 10 del 1 al 11. Allí entenderás el nacimiento del remanente. Dirige tu atención al ángel que clama a gran voz. Eso significa que el establecimiento de la iglesia remanente para el bien de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes fue un momento crucial en la historia mundial. El ángel sostiene un librito, probablemente el libro de Daniel, que se abre por primera vez después de muchas generaciones. Y ese ángel tiene un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, pudiendo significar que el mensaje abarca todo el globo terráqueo, el viejo y el nuevo mundo. Asimismo, podría significar que el mensaje es para todas las naciones, los de la tierra y los del mar, gentil o pagano. Ahora, ¿nos atañen a nosotros estos detalles? El mundo será iluminado con la gloria de Dios. Los mensajes de Apocalipsis 14 serán dispersados. Entonces, como el antiguo Israel, nuestro mandato como iglesia es predicar el Evangelio en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Hermanos, Dios encamina los eventos de la historia humana. Los imperios terrenales rescindirán y Cristo será entronizado. La Biblia sin ambigüedad afirma que todos los reinos mundanos serán erradicados. ¿Saben decir? No quedará rastro de ellos, ni de sus horribles legados. Serán reemplazados por el reino eterno de Dios, donde el pecado y la muerte no resurgirán. Amén y amén. Mateo 24:14 resalta que el Evangelio debe predicarse por todo el mundo. Recordemos que 30 años después que Cristo pronunció esas palabras, el apóstol Pablo afirmó que eso ya había sucedido en sus días. Sin embargo, la declaración paulina solo era verdad, pero en un sentido limitado. El cumplimiento global de la predicción de Jesús está aún por realizarse. Avanzamos hacia una dirección gloriosa, Amén. Mis hermanos. El progreso del Evangelio que ocurrió mundialmente durante los siglos, XIX, XX y XXI, alegra nuestro corazón fervoroso. Amén. Nos induce a creer que el cumplimiento final de la promesa de Mateo 24:14 pronto se realizará cabalmente. Gloria a Dios. Al recorrer el progreso de la propagación del Evangelio, vemos la rapidez con la cual se logró la traducción y circulación de las Escrituras. Claro que sí. Durante los primeros 18 siglos de la era cristiana, la Biblia solo se había traducido a 71 idiomas. Pero durante el siglo XIX el número de idiomas alcanzó a 567. Para 1985, la Biblia ya se había traducido a 1829 idiomas. Y hoy día, solo unos pocos pueblos en el mundo no tienen acceso a las Escrituras en su lengua. Y así avanzamos en la obra de evangelizar a todo el mundo. Con la red social estamos alcanzando lugares que eran inalcanzables. Ahora, leamos Joya de los Testimonios, tomo 3, página 208. Id a predicar el Evangelio a todas las naciones, nos dice el Salvador. Os acompaño en esta obra, enseñándoos, guiándoos y fortaleciéndoos,
dándoos éxito en vuestra obra impregnada de abnegación y sacrificio. Obraré en los corazones, convenciéndolos de pecado y apartándolos de las tinieblas a la luz, de la desobediencia a la justicia. En mi luz verán luz. Arrostraréis los agentes satánicos, pero confiad en mí, nunca os faltaré. Cristo encuentra a sus fieles, los alienta y los fortalece, y los ángeles de Dios excelsos en fortaleza son enviados por Dios a ministrar a sus obreros humanos que predican la verdad a los que no la conocen. Esa es nuestra santa obra, indicada por Dios mismo. Debemos compartir el mensaje con el resto del mundo y es una bendición para nosotros hacerlo, hermano, hermana. Ay, Omar, en verdad, cuán revelador y alentador ha sido este estudio. Recapitulemos entonces lo que estuvimos repasando, ¿no es cierto?, durante la semana. Número 1. El primer mandamiento fue la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Claro. Y en segundo lugar, en Daniel 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño profético de una estatua que representaba la sucesión de los imperios mundiales. Número 3, en Daniel 7, el profeta vio los poderes mundiales mediante el simbolismo de bestias, cuernos y aspectos históricos relacionados con el pueblo de Dios. Tremendo. Y en cuarto lugar, la tierra y el mar en el ámbito profético revelan que la tierra es un lugar estable, establecido sobre el gobierno de Dios. El mar representa la inestabilidad de las naciones, establecida sobre, el orgullo humano. Y número 5, el nacimiento del nuevo mundo condujo al inicio de la iglesia remanente. Somos esa iglesia remanente, llamados a predicar el evangelio. La verdad que vivimos en un tiempo crucial de la historia terrenal. Amén. Que Dios nos ayude a mantenernos fieles en el último enlace de la guerra cósmica entre Cristo y el enemigo. Así sea. La próxima semana estudiaremos otro tópico de magna importancia. Claro que sí. La siguiente lección se titula Entendiendo el sacrificio. Conéctate nuevamente, invita a otros a acompañarnos y estudiemos juntos. Además, este viernes presentaremos un tema candente. Oh, sí. Se titula ¿Somos termómetros o termostatos? ¿Saben decir? Está muy interesante porque uno es estático, no hace nada más dice la temperatura. El otro regula, nos pone confortables, alegres o a veces cambia las actitudes, nos trae conformidad, nos trae también paz, Tremendo. Nos trae seguridad. Entonces, ¿qué tipo de cristianos somos? Bueno. ¿Uno nada más que da la temperatura o otro que regula la temperatura? No te pierdas ese tema, va a estar interesantísimo. ¿Sabes, hermano, hermana? Siempre oramos por ti. Y también queremos decirte gracias por tu apoyo, tus oraciones y por tus ofrendas, que sí, de verdad, este ministerio lo necesita. Cada vez que apoyas al Ministerio de la Voz de la Esperanza con tus ofrendas, con tus oraciones, sabemos que Dios sigue dirigiendo este ministerio, como lo ha hecho desde 1942, que se ha predicado a través de la Voz de la Esperanza, el mensaje de salvación por los medios masivos de comunicación. Nos despedimos diciendo, Dios te bendiga y te guarde. Amén. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. De nuestra parte será hasta la próxima semana.